Buenas tardes, chicos. Eh, bueno, para mí es un placer estar un semestre más con ustedes. Soy el economista Álvaro Salazar Ronquillo. Tengo el gusto de conocerlos y ustedes también me conocen a mí. Em, entonces, la comunicación entre nosotros va a ser bastante más fluida gracias a que tenemos la oportunidad de conocernos antes, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a este semestre atípico, un semestre que ni siquiera será virtual, sino asincrónico. Yo les daré pequeñas cápsulas de información y ustedes tendrán que desarrollar las actividades que se vayan dejando en el aula virtual. ¿Ok? De todas formas, aquí también habrá un link con los horarios en los cuales yo podré dar tutorías virtuales acomodándonos a nuestro horario para poder desarrollar de mejor manera o tener cualquier inquietud que nosotros mantengamos en el camino. ¿Ok? Este semestre seré su docente de presupuesto. Ya en breve vamos a ver qué vamos a analizar, qué va a haber de contenido en este parcial. ¿Ok? Las calificaciones son iguales que el semestre pasado. Tenemos prácticamente 8 puntos ganados en clases y solo 2 puntos que van a ser en la evaluación final de cada uno de los parciales del semestre. ¿Ok? Entonces, en honor al tiempo, a que debemos avanzar en el programa, yo les voy a mostrar en este momento el PEA del contenido que tendremos en el semestre y cómo lo desarrollaremos. ¿Ok? Entonces, regalen un minutito mientras yo voy a compartir. Y tenemos acá. Perfecto. Espero que todos lo estén viendo. Yo lo estoy viendo, así que creo que está bien. Eh, ok, ¿qué tenemos? Tenemos la unidad uno, ok, en la cual hablaremos básicamente de las generalidades sobre el presupuesto empresarial. Ojo, esto quiere decir que aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la empresa, ok, porque esta materia se divide en algunas cositas que vamos a ver en el tiempo, ok. Entonces, dentro de sus procesos o sus productos, tenemos el 1.1, que es el proceso presupuestal, el 1.2, que es cómo se clasifican los presupuestos, sea de ventas, de cobranzas, compras, caja, etcétera. El control presupuestario que debería haber, los elementos principales del presupuesto, bueno, veremos cuáles son esos, ¿no? Veremos los objetivos que tiene el presupuesto, funciones del mismo, la importancia y la ventaja del presupuesto para la gerencia o para tomar decisiones. ¿Ok? Y así como hay importancia, ventajas, funciones, objetivos, elementos y control, obviamente también hay limitaciones. Veremos qué es lo que limita los presupuestos. ¿Ok? Y todo esto lo veremos en la unidad uno. Para nuestra unidad 2 tenemos lo que les decía hace un poquito, presupuesto, pero ya del sector público, ¿ok? ¿Cómo se maneja ese presupuesto? Todos estamos obviamente aquí concentrados sabiendo qué pasa en Ecuador, ahora que tenemos la crisis esta de la electricidad, ¿qué pasa? ¿Será que van a poner más presupuesto para la parte energética? ¿Será que van a reconstruir las eléctricas? ¿Será que vamos a diversificar el riesgo y tendremos otras fuentes de creación de energía? Pues aquí vamos a ver cómo se hace ese presupuesto, presupuesto del Estado, el presupuesto que manejan nuestros presidentes. Entonces, dentro de esta unidad que veremos cómo se formula el presupuesto o la formulación dicha del presupuesto, cómo se aprueba, quiénes lo aprueban el presupuesto, la forma de ejecución, cómo se va a ejecutar, la evaluación y seguimiento, quién la hace, quién es el que está encargado de ver si el presupuesto que realmente se planteó al inicio es el mismo presupuesto que se termina hacia el final o si se tuvo algunas reformas en el camino. ¿Cómo y quién vigila aquello? ¿Ok? Y como último punto, tenemos la clausura y la liquidación. ¿Qué es esto? Básicamente esto es a final de año, ok, se acabó el año, ok, ¿en qué gastamos el presupuesto? ¿Realmente llegamos a nuestra meta? ¿Realmente se hizo lo que es? ¿Nos sobró dinero? ¿Nos faltó dinero? ¿Qué pasó? Entonces, dentro de esta parte aquí, vamos a ver cómo se informan, cómo se elaboran los informes en este caso, qué evidencias hay de cada una de las fases del presupuesto, ¿verdad? Y todas las evidencias y todo lo que soporte que este presupuesto fue bien administrado y que fue enviado a todas las dependencias del gobierno central. ¿Ok? Ustedes saben y en el camino vamos a saber que obviamente hay presupuesto, el central, que es el de todos los ministerios, y asimismo también el presupuesto que es el autónomo, que en este caso serán los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales, parroquiales, y también podrán entrar aquí las empresas públicas. ¿Ok? En esta parte. Ahora vamos a la unidad 3. En esa unidad 3 llamada Administración de Presupuestos como función de la estrategia, vamos a ver básicamente qué estrategias podemos tomar
a partir del presupuesto. ¿Ok? Entonces vemos que en el 3.1 tenemos la estrategia y presupuesto, cómo funciona. ¿Ok? Esta parte es importante porque esta parte, cuando lleguemos a la unidad 3, ustedes tienen bastante conocimiento o tienen un conocimiento previo de tanto el gobierno, del tanto el presupuesto del Estado como el presupuesto de las empresas. Entonces acá vamos a ver cómo son las estrategias del mismo, los modelos de negocio que hay y cómo se genera un presupuesto para diferentes modelos de negocio, ¿verdad? Los métodos financieros y no financieros de análisis. ¿De qué? Del presupuesto, obviamente. Pues, ¿no? ¿Cómo son estos métodos? La asignación. ¿Cómo llegamos a tener los recursos? Pues, ¿no? Imagínense, yo digo, ok, mi presupuesto es 2 millones, pero ¿dónde saco los 2 millones? ¿En qué me soporto para decir, bueno, el presupuesto es 2 millones? Ahora, ustedes deben entender en el camino que el presupuesto debe tener igual en el debe que en el haber. O sea, que todo lo que realmente me va a ingresar tiene que salir. De esa manera está totalmente cuadrado. ¿Ok? Y finalmente, tenemos los métodos de remuneración dentro de esta unidad. ¿Ok? Finalmente, tendremos la unidad número 4. La unidad número 4 tenemos según el campo de aplicación en la empresa. Aquí volvemos a hablar ya solo de la empresa. Ojo, aquí también puede aparecer la empresa pública, tal vez. Eso lo descubriremos en el camino, ¿verdad? Entonces, como insumos de esta unidad, la unidad 4, que es una unidad mucho más práctica, ¿verdad? ¿Qué tenemos? El presupuesto maestro. El presupuesto maestro es, para que se entienda de otra manera, es todos los presupuestos en uno solo. Aquí encontraremos todos los presupuestos. Entonces vamos a llevar desde el presupuesto de compra o venta hasta el final. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un cuadro comparativo del presupuesto maestro, o sea, vamos a ver sus etapas y sus cambios que tienen o uno y el otro. Y finalmente, ahora sí, lo que les acabo de decir. Aquí vamos a ver el maestro de presupuestos. ¿Qué es esto? El presupuesto de producción, el de inversión, el de ventas, el de mano de obra, el de costos fijos, el de materiales, el de ventas, etc. Y todo lo que respalda a este presupuesto. Entonces, esas son las 4 unidades que nosotros vamos a tener en este parcial. Bueno, acá tenemos una que otra, bueno, información que en cambio se las veremos viendo. Eh, Obviamente, dentro de toda esta información, dentro de todas estas 16 semanas, vamos a tratar, yo voy a tratar de darles las formas, las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollar las actividades de una manera fácil. Igual, repito, yo estoy a disposición, tenemos el grupo de WhatsApp, y si no, igual en el aula virtual encontrarán un link con el horario de las tutorías a las cuales yo voy a acceder previo comunicación con ustedes para que ustedes digan, sé que este economista se ve el día tal, nos reuniremos tantas personas y queremos que ustedes nos ayuden en tal tema. Entonces, planificamos, nos conectamos, vemos que todos tengamos energía, pues, ¿no? Con esto ahora del problema de los cortes programados, no podemos estar tan escasos tampoco, pues, ¿no? Entonces, esa es la parte previa, esta es la parte de inicio. Entonces, yo en este primer video, lo que voy a hacer es hablar las partes generales. Vamos a entrarnos en esta parte, en este caso en la unidad 1, que como se llamaba, era las generalidades sobre el presupuesto empresarial. ¿Ok? Yo he presentado unas diapositivas, he preparado, las mismas que también las encuentran acá. ¿Ok? Ustedes pueden irlas leyendo, yo voy a avanzar en cuanto el tiempo me lo permita y luego vamos a ir conversando, pues, ¿no? Bueno, voy hablando, no podemos hacer porque ustedes no están presentes. Eh, y esto es así. Entonces, ok, entonces aquí tenemos la gestión presupuestaria en la empresa moderna. Obviamente yo traté de traer esta información ya más actualizada, ¿verdad? Más, más acorde a lo que a nuestros tiempos, pues, ¿no? Eh, ¿Y qué vemos? Estamos viendo entonces, ¿qué nos dice esta primera lámina, chicos? Aquí dice básicamente que en el mundo empresarial actual, la gestión presupuestaria se ha convertido en una herramienta indispensable para el éxito y la sostenibilidad de las empresas u organizaciones. ¿Qué nos dice esto? Obviamente, y eso es muy cierto, nosotros tenemos que manejarnos bajo un presupuesto. Yo no puedo digámoslo así, a lo loco, en otras palabras, una forma criolla, a lo loco, hacerlo así solo por impulso, decir, ok, voy a hacer tal cosa porque me da la gana, no. Y menos si es en una empresa, chicos. Recuerden que es una empresa de capital privado y el privado siempre busca es
maximizar sus beneficios. Eso lo vimos antes en otras materias. Entonces, básicamente, y si yo hago un buen presupuesto, si yo realmente encuentro la forma de cronometrar, de agendar bien mis gastos y mis ingresos, obviamente tendré éxito, como lo menciona acá la lámina, en mi empresa. Y obviamente, esta se mantendrá en el tiempo. Porque ¿qué pasaba, chicos, cuando nuestras ganancias no eran las correctas o no eran las mínimas? Teníamos que cerrar. Entonces, a eso nos referimos con tener éxito y que sea sostenible. Perfecto. Eh, Básicamente, ¿qué abarca esta gestión o esta parte del proceso presupuestal? Obviamente una planificación financiera, ¿ok? ¿Por qué financiera? Porque obviamente estamos hablando de un presupuesto, o sea, aquí lo que manejamos es dinero. ¿Qué tenemos que tener? Una buena planificación financiera, ¿para qué? Para tener en control tanto nuestros ingresos como nuestros gastos. Porque de esa manera, si nosotros tenemos orden, ¿no? Y tenemos, ¿cómo les puedo decir? Si tenemos orden y tenemos eh, en regla nuestras finanzas, nosotros podríamos anticipar o podríamos prever o decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejar una cuenta con un fondo para cualquier emergencia. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos prepararnos para cualquier eventualidad que haya en el camino. Podríamos también, obviamente, optimizar nuestros recursos y finalmente, lo que todos queremos es alcanzar éxito mediante objetivos estratégicos. Recordemos que estamos hablando de la empresa privada, entonces aquí lo que nosotros queremos es maximizar ingresos. Yo quiero tener éxito, ¿ok? Bueno, como lo vemos acá, como les estoy explicando en esta lámina, a lo largo de esta presentación vamos a ver los aspectos fundamentales del proceso presupuestario como tal, que era nuestro 1.1, ¿verdad? En el cual incluiremos la clasificación, el control de todo esto, los objetivos, funciones, importancias y limitaciones del presupuesto empresarial, ¿ok? Eh, Trataré de avanzar de una manera algo rápida para que ustedes vayan entendiendo. Igual les repito, a cada rato tendremos un link para cualquier tipo de consulta, ¿ok? Y este, cierto, por cierto, al final de este video, igual encontrarán un link en el Moodle en el cual ustedes tendrán que hacer una pequeña prueba o un quiz, algo sencillo, de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿ok? En esta parte solo voy a hacer la introducción, que es lo que estamos haciendo ahorita, y tal vez llegaremos hasta la parte de la clasificación del presupuesto como tal o el ciclo presupuestario, y de esa manera ustedes obviamente la prueba vendrá arraigada básicamente a esto. Ok, entonces continuemos un poquito. Vamos a esta parte, ¿no? Entonces, esto ya es el 1.1, chicos. Aquí hice el proceso presupuestal y fundamentos y etapas. Es un poco difícil estar solo, en realidad. Entonces, yo iré leyendo y pues iré también razonando y ustedes muy atentos porque la prueba o el quiz final sale de lo que está acá. Entonces, bueno, que básicamente he añadido a esta lámina o que he manifestado que este presupuesto o el proceso presupuestal es un ciclo continuo, chicos. ¿Qué significa un ciclo? Que esto va dando vueltas y siempre es lo mismo, ¿ok? Tiene un inicio y un fin, ¿ok? Continuo, ¿por qué? Porque va a ser todos los años. ¿Qué implica? Implica algunas etapas. Las vemos aquí abajo, pero vamos a seguir siguiendo leyendo el texto, ¿no? Que implica una serie de etapas cruciales, o sea, importantes. ¿Para qué? Nuevamente, para la salud financiera de una empresa u organización. Si yo tengo un buen proceso presupuestal, tengo una buena salud financiera y por ende tengo éxito en mi organización. ¿Ok? Como todo como todo en la vida, el proceso empieza ¿con qué? Con una buena planificación, con una planificación estratégica, ¿ok? Que es donde se establecen los objetivos a largo plazo de la empresa. También puede ser a corto plazo, pero como esto es muy cíclico y esto es continuo, manifestamos que los objetivos son a largo plazo, ¿ok? Después de esto viene la fase de preparación y recopilación de datos, ¿ok? Después de esto, ¿y qué encontramos en esta parte? Básicamente, eh, toda la historia o todos los datos históricos. ¿Qué significa esto?
Por ejemplo, veo que el presupuesto de este año es 5 millones, el año pasado fue 4, ¿en qué fallé o me faltó o tuve que cambiar, reformar? Entonces, para que no pase eso, y en vista de eso, yo estoy provisionando, estoy presupuestando que este nuevo año voy a gastar 5 millones y no 4, o que este año tendré más ingresos, por lo tanto, asimismo, tendré en qué otras formas gastar o en qué otras formas colocar el dinero que me está entrando de más. ¿Qué más tenemos esto? Después de la parte de la preparación y recopilación, tenemos la elaboración del presupuesto. ¿Ok? Qué pasa aquí? En esta parte que está aquí es donde ya vamos a encontrar los ingresos y los gastos esperados. Como se los decía antes, si el presupuesto si tengo ingresos, perdón, $2, tengo que también tener de gasto $2. O sea, tengo que haber colocado esos $2 que tengo de ingresos en alguna parte, en algún lugar para que mi presupuesto quede cuadrado. ¿Ok? Una vez aprobado todo esto, ¿verdad? Se hace la implementación finalmente y obviamente para que haya control hacemos un seguimiento. ¿Ok? El control, que es la última parte de este presupuesto, es muy importante, chicos. ¿Por qué? Y no solo en esta parte final, sino en todas las partes. Yo tengo que tener un buen control en la planificación, obviamente preparar y recopilar datos con mucho control y cuidado en este caso, porque justamente aquí es donde nosotros podemos encontrar cualquier tipo de irregularidad, podemos encontrar cualquier tipo de pequeñas cositas que vayamos descubriendo. Y este control es el que nos permite, obviamente, tomar correctivos al momento, para que obviamente al futuro o al final no nos vayamos a fregar en otras palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá lo tenemos de una manera más simplificada, una manera más corta. ¿Qué tenemos? Y vamos a quedarnos todos conscientes en este momento que la fase o el proceso presupuestal contiene 4 pasos o 4 fases del proceso. ¿Cuáles? O 4 etapas. La etapa uno, que es la planificación estratégica, que es donde establecemos objetivos a largo plazo y definimos la dirección de la empresa. ¿Ok? Objetivos a largo plazo y definición de la dirección de la empresa. Se acabó. Ese es el paso uno, que es la planificación estratégica. El paso 2, preparación y recuperación de datos. ¿Qué hacemos acá? Analizamos los datos históricos y ¿qué hacemos? Proyectamos para el próximo periodo fiscal. Recordemos que el presupuesto se hace siempre un año antes. ¿Ok? El presupuesto el 25 en el 24. Por lo general, siempre en el último tercio. ¿Qué más tenemos como paso 3? La elaboración del presupuesto. Aquí vamos a detallar los ingresos y gastos esperados, así como la asignación de recursos a los diferentes departamentos de la institución. ¿Ok? Y finalmente tenemos la implementación del mismo y el control, que es la puesta en marcha en sí del presupuesto y darle el seguimiento continuo para identificar que se cumpla todo a cabalidad. ¿Ok? Espero haber sido bastante claro. Eh, eh, Quiero que nos quede claro que al menos en este momento y para esta empresa y en una empresa moderna, ¿ok? Solo tenemos 4 etapas del presupuesto: planificación, preparación, elaboración e implementación. Ustedes tal vez pueden encontrar en algunas láminas, en algunos lugares de investigación, que estas partes sean separadas. Yo he tratado de unificarlas y les estoy explicando que en una empresa moderna, en una empresa actual, esa es la forma de presentar. Porque usted va a decir, no, profesor, mire, yo busqué en Internet y en Internet encontré que son 8 pasos. Pero nos damos cuenta que el paso 1 es planificación, el 2 preparación, el 3 recopilación, el 4 elaboración y el quinto así. Entonces, no, vamos a quedarnos con esta enseñanza, vamos a quedarnos con esta forma de ver. Yo les tomaré en base a lo que les estoy explicando, que es esto. Entonces, ustedes tendrán muy pendientes que son 4 fases del presupuesto, del proceso presupuestal y nada más. ¿Ok? Voy a tratar de introducir un poquito en la clasificación. Vamos a ver si nos da el tiempito. Creo que sí tenemos un poquito más de tiempo. Sí, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Entonces, eh, ok, hay muchos presupuestos, bastantes presupuestos. Como lo leímos en el PEA, tenemos el presupuesto de mano de obra, el de compras y ventas. En este momento, como para darle como para dar a una breboca, una entrada, vamos a hablar de 3 principales, pero ojo, aquí sí hay más. Aquí sí permito que si ustedes investigan y encuentran más, están correctos. ¿Ok? Entonces, como lo dice acá mismo, ¿no? La clasificación de los mismos es diversa en diferentes categorías según el enfoque, chicos. Esto es es mucho más extenso. No solo lo que está acá, pero recuerden que estos son unas guías de resumen nada más.
¿Ok? Pero vamos a poner los cuatro principales, como se los expliqué. Aquí solo hay tres explicados, pero son cuatro principales. ¿Cuáles son estos? El de ventas, el de cobranzas, que no es lo mismo que de compras, y el de caja. ¿Ok? ¿Qué encontramos en el de ventas? Dice que es la piedra angular. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es como que el más importante, como que el centro de, ¿ok? ¿Y por qué? Porque este presupuesto de ventas es el que proyecta los ingresos esperados y es el primero, es el que sirve como base para los demás presupuestos. Entonces, por eso es nuestra piedra angular, es como que el más importante, como que el de que partimos. Cuando hagamos la parte práctica, el primer presupuesto que vamos a ver, obviamente, será el presupuesto de ventas. ¿Ok? Va a ser mucho más fácil acá porque estamos en Excel, en clases tal vez es más complicado porque hay que calcularlo uno por uno y todo eso. Y son asuntos diferentes porque ahí tienen diferentes tipos de restricciones. Pero en Excel, chicos, hacemos uno y corremos lo demás. Entonces todo es fácil. Yo trataré de explicárselo a mano porque espero que los exámenes sí sean presenciales y ahí que ustedes puedan hacerlo a mano. ¿Ok? Igual les yo las plantillas y todo, pero igual me estoy adelantando un poquito. Espero que eh, sean presenciales. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El presupuesto de cobranzas. Este de acá es el que estima el flujo de efectivo que proviene de dónde? De las ventas, o sea, del presupuesto de ventas, considerando los plazos de pago de los clientes o de nuestros acreedores proveedores. Bueno, por su parte, el presupuesto de compras es el que planifica las adquisiciones que necesitamos para satisfacer la demanda de qué, de lo que nosotros vayamos a vender, pues, ¿no? Nuestras ventas proyectadas. Y finalmente el de caja o de flujo de efectivo, básicamente es el que integra lo anterior y aquí es donde vamos a ver realmente la liquidez de la empresa. ¿Ok? Acá tenemos un poco más ampliada la información de cada uno de nuestros presupuestos, pero asimismo, como lo hicimos en la parte anterior del ciclo presupuestario, quiero que quede claro que tenemos cuatro principales, pero hay muchos más. Ahí está el de mano de obra, está infinidad. Entonces, esta parte sí podemos ahondar un poquito más, tal vez ver más detalle de la investigación para complementar esta información. ¿Ok? Entonces, por ahora, chicos, si nos vamos a quedar hasta acá, hacemos un pequeño recovery, hicimos la introducción. ¿Ok? Tuvimos en sí qué vamos a ver en esta materia o qué es el giro del presupuesto empresarial. Hemos visto también el proceso presupuestal, quedamos de acuerdo que son cuatro fases. Y hemos llegado a esta clasificación de presupuestos, en los cuales hemos nombrado cuatro principales, pero que obviamente queda la ventana abierta para averiguar los demás que hay. Acuérdense que en el presupuesto maestro tenemos como ocho, si no me equivoco. Entonces, repito, chicos, para mí es un placer verlos, por lo menos, o saber que estamos comunicándonos por esta vía. Espero de ser de bastante ayuda. Y, si, y recuerden que tenemos un link acá para cualquier tutoría que tengamos, cualquier duda que tengamos, igual tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, que tengan una excelente tarde-noche y bendiciones siempre. Un abrazo para todos.